diversidad, diversidad lingüística, ¿no? Diversidad en comidas, en climas, en pisos ecológicos, ¿no? Hay diversidad de todo, de toda índole en el Perú. ¿Mm? A ver, eh, Judith Maita, Judith Maita, Sí, dígame usted, profesor. léame esto. Ok, profesor. No hay país más diverso. Reza el conocido discurso de José María Arguedas, 1969. Y lo cierto es que pretende captar la diversidad de experiencia de democracia a lo largo y ancho del Perú. En los últimos 40 años excede los límites de clase. ¿Cómo vive la democracia el inmigrante ancashino que recibe ahora San Juan de Lurigancho en Lima? Las señoras quechuas hablantes de Patacancha. Patacancha a los 4.000 metros sobre el nivel del mar en Cusco, la comunidad indígena ese eja del pueblo llamado Infierno en el río Tambopata. Todos estos partícipes ahora activos, ahora pasivos del régimen democrático que en el año 2000, no, que en el 2022 cumple 21 años. A ver, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ponerle acá. A ver, hay que ponerle acá. En el 2023 ya. 2023 cumple 22 años. ¿A qué se refiere? Ay, 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 ay. 22 años. Listo. A ver, ¿a qué se refiere esto? ¿Ah? Miren, dice, y lo cierto es que pretender captar la diversidad de experiencias de democracia a lo largo y ancho de Perú en los últimos 40 años excede el límite de la clase. ¿Ya? ¿Cómo vive la democracia el inmigrante cachino que reside ahora en San Juan de Lurigancho, en Lima? Las señoras quechohablantes de Patacancha a los 4.000 metros sobre el nivel del mar en el Cusco, o la comunidad indígena Eseja del pueblo llamado Infierno del río Tapopata. Todos estos partícipes ahora activos, ahora pasivos del régimen democrático que en 1923 cumple 22 años. ¿A qué se refiere? ¿Ah? Ustedes saben de lo que es la democracia, saben que nosotros estamos viviendo una época de democracia ininterrumpida desde hace 22 años. ¿A qué se refiere? ¿A qué momento de historia de Perú se refiere eso? La independencia. No, 22 años de la independencia. 22 años. Perdón, Claro, profesor. ¿a qué se refiere? A ver. A ver, dígame. ¿Al racismo, profesor, o a la esclavitud? A ver. Escúcheme lo que dice. A ver, entienda lo que dicen, Lo que dice. Y lo cierto es que pretender captar la diversidad de experiencias de democracia a lo largo y ancho del Perú en los últimos 40 años excede el límite de la clase, o sea, el límite de esta clase, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vive la democracia del inmigrante ancashino que reside ahora en San Juan de Lurigancho, en Lima? Las señoras quechohablantes de Patacancha a los 4.000 metros sobre el nivel del mar en el Cusco, o la comunidad indígena Eseja del
pueblo del llamado Invierno de Tapata. Todos estos partícipes, ahora pasivos, ahora activos, del régimen democrático que en el año 2023 cumplen 22 años. ¿A qué se refiere? A la diversidad, profesor. No. No se A entiende ver, bien. De que A en ver. cada lugar todos tienen democracia, ¿no? De que tanto en Lima, en Cusco y en otros A lugares ver, viven la democracia, ¿no? acá está diciendo La que inmigración. Democracia a lo largo, 40 años excede los límites de la clase. ¿Cómo vive la democracia? no pude haber puesto de Huancayo que vive en San Juan de Lurigancho o en Vitarte. No, pude haber puesto esto, ¿ya? O sea, eso es lo de menos, ¿ya? Claro. Los migrantes que están en Los Lima, inmigrantes profesor. van a cualquier lugar, ¿no es cierto? Van a cualquier lugar. Pero digo, ¿no? Todos estos partícipes, todos estos partícipes, yo he venido de Huancayo, vivo en Vitarte, ¿ya? Yo soy partícipe, ahora activo, ahora pasivo, del régimen democrático que en el año 2023 se cumplen 22 años. ¿A qué se refiere? ¿Ah? ¿Qué? ¿No conocen la historia del Perú? No, de hecho, 22 años, ¿no? Hace 22 años nada más. ¿Qué pasaba en el Perú hace 22 años? ¿Ah? La Sobre democracia, se habla del régimen democrático. sobre el terrorismo, profesor. A ver, Fujimori salió del país, ¿verdad? Entraba Valentín Paniagua. Desde ese rato, en el Perú se vive un régimen democrático, ininterrumpido. Antes ha habido golpe militar. El golpe de Estado fue el de Fujimori. Eso no fue el gobierno democrático. Pero el régimen democrático es el que estamos viviendo hace 22 años en el Perú. ¿Estamos? Sí, O sea, dice, profesor. del régimen democrático que en 2023 cumple 22 años. Ya caí, Claro. ya caí. Ya que yo. Ya caí en cuenta, ya caí en cuenta. Ya claro, pues, ¿no es cierto? Es eso, es eso. Ahora, parecen pocos. 20 años de que yo Alberto Fujimori a Japón, dice. A ver, eh, Yulisa, Presente, profesor. a ver, lee, ¿ya? Ok, profesor. Parecen pocos, 20 años desde que huyó Alberto Fujimori a Japón y se reinició la democracia, hasta que uno se da cuenta que ningún régimen en el Perú, autoritario o democrático, ha durado más de 12 años desde que expulsaron al presidente Guillermo Billinghurst de 1912 a 1914, del poder en 1914. En cuanto pensamos que este régimen va a seguir en pie, comenzamos a pasar de preocuparnos principalmente por la sobrevivencia de la democracia, a pesar en las cualidades del régimen democrático que sobrevive. En este artículo pretendemos analizar a partir de 8 dimensiones la calidad democrática del régimen peruano nacido en el 2001. Ahí está. Miren, parecen pocos, ¿ya? Desde que Fujimori, porque no lo recuerdan, la historia del Perú en estos últimos tiempos va girando en torno a lo que hizo Alberto Fujimori, ¿no? Pero lo cierto es de que desde ahí se reinició la democracia, ¿de acuerdo? Ya. Entró a Valentín Paniagua y se reinició la democracia. Ya quedó atrás el golpe de Estado, ¿ya? Entonces, pensando bien en las democracias, en los golpes de Estado que han
suplido a los gobiernos democráticos, ¿no? Ninguno ha durado más de 12 años, ¿ya? Alberto Fujimori, 10, ¿cómo se llama? Leguía, ¿no? Ha durado 11 años, Leguía, ¿no? O sea, desde que expulsaron al presidente Bellingus, ¿ya? En el siglo pasado, a comienzo del siglo pasado, ¿no? Que en 1914 lo sacó del poder Benavides, o que Ruperto Benavides, ¿no? Entonces, hay que pensar cómo el Perú ha vivido todos estos años entre democracia y golpe de Estado, y cómo estamos viviendo estos últimos 22 años en el Perú, o 23 años en el Perú, ¿no? Vamos a ocuparnos principalmente de la sobrevivencia de la democracia, ¿ya? Hay que pensar en las cualidades del régimen democrático que sobrevive. Mira que han venido presidentes, ¿no? Y en algún momento, en algún tiempo han habido 3 presidentes, 4 presidentes, ¿no? Entonces, ahí vemos que la sobrevivencia de la democracia va a pasar por muchas cosas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a partir de 8 dimensiones. La calidad democrática del régimen peruano, nacido en el 2001. ¿Ya? Por si acaso, este de acá es Bellingus, el presidente del Perú, y este es Alberto Fujimori cuando recién entró al Palacio de Gobierno. Acá está la señora Keiko, ¿no? Acá está Kenji, ¿no? ¿Ya? Están todos sus hijos, esposa, con toda la felicidad. Bueno, a ver, Madeleine, ¿no está? Madeleine. Profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, léeme ¿cómo se llama? Esto de acá que dice, en la caída, ¿ya? A ver. Con la caída del gobierno de Fujimori, 1990-2000, y Vladimiro Montesinos, el éxito de la transición con Valentín Paniagua, 2000 al 2021, las elecciones y el inicio del gobierno de Alejandro Toledo, 2001-2006, el Perú pasó desde su régimen autoritario competitivo a la democracia actual. Entonces, ¿a qué tipo de régimen democrático hemos llegado? ¿Cuáles son sus cualidades más sobresalientes y cuáles son sus defectos? Miren, cuando cayó Alberto Fujimori en el año 2000, y comenzaron a hacer una transición, lo eligieron a Valentín Paniagua, que está acá, Valentín Paniagua, ya, Valentín Paniagua. Comenzaron a elegir hasta ahora democráticamente a los presidentes, ¿ya? Con sus altibajos, pero democráticamente los han elegido, ¿ya? Y se inició pues con el gobierno de ¿cómo se llama? Alejandro Toledo, ¿ya? Que gobernó el Perú desde el 2001 al 2006, ¿ya? Entonces, el Perú ha pasado desde un gobierno autoritario, de facto, ¿no? Competitivo, a lo que es la democracia actual, ¿ya? Entonces, digan ustedes, ¿a qué régimen democrático hemos llegado?
cuáles son las cualidades sobresalientes y cuáles son sus defectos. A ver, quiero escucharlas. Quiero escucharlos. ¿Mm? A ver, Betty Sánchez. Buenas noches, ¿me puede repetir la pregunta? A ver, dime, a ver, ¿a qué tipo de régimen democrático hemos llegado? A ver, ¿qué piensas? A ver. Bueno, creo que ahora nosotros, lo que hacemos es conformarnos, ¿no? Con lo que vemos, porque no hacemos nada. Entonces la democracia no es del todo, no somos libres, ¿no? Y por más que hay inmigrantes, quizás ellos también se conforman allá, ¿no? En Lima, y tampoco hacen nada, nada más están ahí centrados de repente en algún proyecto, en alguna meta que se trazaron, pero mirar a ver cómo está nuestro país, nosotros pues no vemos, ¿no? Desde donde estamos solamente nos preocupamos por querer salir adelante en nuestra familia, pero no nos acercamos a hacer algo por el país. Entonces, por ahí estamos, creo, un poco debilitados, ¿no? Esa es mi opinión, profesor. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, Profesor, eh, buenas noches. Profesor, dime, Selena. profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, profesor, buenas noches. Le habla Celina. Sí. Ala, ya. Lo que quiero opinar al respecto que usted está diciendo, ¿no? Lo que pasa que desde tiempos, desde Fujimorismo o desde, pues, digamos, desde Alan García, Perú estamos en una corrupción tremenda, ¿no? Por lo que nosotros elegir presidente o elegir a los gobernantes, los fujimoristas siempre están insistiendo y pues eso a su manera. Y pues lo que no podemos hacer otra cosa. Y me parece que pues, si a todos esos grupos de fujimoristas no y eligiéramos que no creo que sí cambiaría. Pero si en tu derecho de Ajá. no cambiar nada. Se te escuché cortado, pero te entendí. Me dices tú que hemos llegado a todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, claro, desde Valentín Paniagua, con García también, con Toledo, ¿no? Y que nosotros no hacemos nada por empezar a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cualidades más sobresalientes de esta democracia que estamos viendo y cuáles son sus defectos? A ver, ¿qué me dice Daily? ¿No está? Asumi. Asumi. ¿No está? Aurelia. Profesor, Tampoco. buenas noches. Buenas Ay, noches, profesor. Aurelia. A ver, dime. ¿Cuáles crees que son las cualidades, ¿no? De esta democracia y cuáles son los defectos de la misma? Bueno, profesor, en cuanto a su pregunta, las cualidades serían en que no tenemos estabilidad en cuanto a nuestros gobernantes. No hay estabilidad en nada en nuestro Perú. Todo está abandonado prácticamente, profesor. No tenemos nada actualmente. En cuanto a la siguiente
siguiente pregunta, las cualidades, ¿no? Ujú. No, o sea, no hay cualidades en este caso, porque nuestros gobernantes, todos entran, profesor, a la corrupción, no hacen nada de bien para nuestro Perú, todos quieren solamente para ellos y no hacen nada por los ciudadanos. Y si hacen algo, profesor, con una Ujú. migaja, apoyan, y no es Está así. bien. No es así, al contrario. Como decía un profesor, a los ciudadanos hay que enseñarles a pescar, ¿no? Ah, No ah, darles miserias, no ah, darles ah, miserias, ah, enseñarles a trabajar, profesor, a dar oportunidad de pescado. trabajo, más que todo. Pues Eso darles el ya Claro. pescado. en cuanto a mi pregunta, profesor, muchas gracias. Profesor, me permite. ¿Ya? Mire, lo que Sí, sí, pasa es porque, también en nuestras dime. elecciones electorales, no hay, en cuanto a las cualidades, pues no hay respeto, no hay solidaridad, no hay honestidad, no hay ningún valor, porque entonces en la mayoría de los casos, se hacen por influencias, ¿no? No respetando nada, pues no hay democracia, entonces así estamos, lamentablemente así estamos. Gracias. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo ha venido pasando el Perú de hace 75 años atrás, ¿ya? Porque vamos a ver el impulso que ha tenido el Perú desde ese momento para eh, encontrar el camino que estamos viviendo ahora. Ustedes saben que estudiamos la historia para conocer el pasado del hombre, ¿no? Saber por qué nos encontramos así y cómo nos proyectamos a futuro, ¿no es cierto? Entonces, para ver cómo nos encontramos, tenemos que ver, no tan lejos, pero sí en la primera o la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Vamos a ver el primer impulso, ¿no? De democracia y de golpes que hubieron y que terminaron pues con el último golpe de Alberto Fujimori, que es una consecuencia de ello, ¿ya? Porque en 1929, para atrás, a 1919, ojo, 19 a 29, gobernó un tal Leguía, ¿ya? Don Augusto Bernardino Leguía. Y Alberto Fujimori pues copió todo de su gobierno para hacer el suyo propio, ¿ya? Y vamos a encontrar acá rasgos que han pasado desde la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que vemos que hay rasgos en los gobiernos actuales, ¿ya? Por ejemplo, el primer impulso se da en la década de 1940, principalmente en términos de electorales y liberales, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta etapa está caracterizada por el fin del tercer militarismo. Ahí acabó con finalizó el tercer militarismo en Perú, ¿no? Con todos estos militares que habían, que gobernaron el Perú y que creían que ellos serían los llamados a salvar el Perú. En todas épocas ha pasado lo mismo, con el primer militarismo, cuando ganaron la independencia, y todos esos militares querían ser los presidentes de Perú y creían que su carrera militar terminaba con ser los presidentes del Perú, ¿no? Afortunadamente pasó, pero quedaron pues rasgos de ese militarismo, ¿no? Y les vino luego les vino
el segundo militarismo, ¿no? Los que habían perdido la guerra con Chile y creían que ellos tenían el ánimo para levantar al Perú, ¿no? Y este militarismo son los militares que han venido desde Odría, Lindley, ¿no? Han venido a gobernar el Perú, ¿no? Sánchez Cerro también, ¿ya? Entonces, este tercer militarismo que acaba en 1938 y el ascenso del gobierno del civil Manuel Prado, ¿ya? Este Manuel Prado, ¿ya? Ha sido, pues, el hijo de un nefasto presidente del Perú. ¿Saben a quién me refiero, no? ¿Ah? A Mariano Ignacio Prado, ¿ya? ¿Saben qué hizo este señor o no? ¿Saben o no saben? No, profe. No, profesor, no Ya. sabemos. No Ahora sé. escuchen. Ya, por eso me dicen no sé, ya, entonces, ¿ya? A ver, Mariano Ignacio Prado estuvo cuando declararon la guerra, pues, a Perú en 1789, Chile, ¿no? En 1879 declaró la guerra a Perú, ¿no? Y él, como el país estaba en peligro, ¿no? Le dijo, pues, a la gente que haga algo, ¿no? Y la gente en el Perú eran, pues, generosos, son generosos en el Perú, se desprenden sus cosas por salvar a la patria, querían a la patria, ¿no? Y le dieron, pues, sendas cantidades de dinero, de joyas, ¿no? Que las podían transformar en dineros y le iban a transformar en cañones, en buques acorazados, qué sé yo, ¿no? Para enfrentar a Chile en la guerra. Este señor se escapó para Inglaterra y se llevó la plata de Perú. Y, oh, maravilla. Su hijo, Manuel Prado, ¿ya? Este señor que está acá, miren, ¿no? Este señor que está acá, ¿ya? ¿Ya? Este señor es Manuel Prado, ¿ya? Un señor alto, blancón, ¿no? Que había sido educado en Inglaterra, ¿no? Con todos los ingredientes de la nobleza, qué sé yo, y que había estudiado economía, las cosas que podían salvar acá al Perú, ¿no? Y se vino para postular a la presidencia del Perú. Y, como es lógico, ¿no? Tenía que haber ganado, pues, la presidencia del Perú. ¿Mm? 2 veces fue presidente del Perú, ¿ya? Y todavía tuvo la flema de decir que en el Perú, ojo, él tenía 11 millones de peruanos que trabajaban para él. ¿Mm? Pero así pues la gente, así mi Perú, así estamos nosotros acostumbrados a encumbrar a ciertos personajes, ¿no? Y la primavera democrática que Manuel Prado comenzó a hacer, porque al Partido Aprista peruano le había dado la apertura a participar en las elecciones, qué sé yo, ¿no? Y que el APRA no tenía, pues, ningún cuadro para presentar y puso de candidato a don José Luis Bustamante Rivero, ¿ya? Que este presidente, con los votos del APRA, fue el que lo eligieron, ¿ya? Este señor José Luis Bustamante Rivero es el que dio esa ley que está en la Constitución. El Perú es dueño de 200 millas de mar territorial peruano, ¿ya? Este presidente también ha sido el secretario general de la Corte de la Haya, de las Naciones Unidas, ¿ya? Este era un señor presidente gigante para el Perú, ¿ya? Pero el APRA, si lo había
encumbrado, habían votado por él, por el APRA, qué sé yo. El APRA no le dio el respaldo que quería y en 1948 lo sacaron del gobierno, ¿no? ¿Ya? Pero devolvió la legalidad al partido aprista, pues, ¿no? ¿Ya? Esto de acá nos lo cuenta Contreras y Cueto en el 2004, en la página 261 y 293. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Dicha experiencia, sin embargo, fue dramática tras el golpe encabezado por Manuel Odría, ¿ya? En 1948, ¿ya? Porque él le dio el golpe pues a Bustamante Rivera, ¿ya? Y dio origen a otro régimen militar conocido como el Ochenio de Leguía, ¿ya? Eso me imagino que algunos lo sabrán, ¿no? ¿O no? ¿Ah? ¿De dónde era Leguía? Leguía, de Odría. ¿De dónde era Odría? ¿Saben o no? Peruano, es peruano. Sí, claro, peruano, pero ¿saben de qué sitio es? De Tarma, ¿ya? Durante esos 8 años que él fue presidente de Perú, Tarma lo puso bonito, ¿ah? Muy bonito, ¿ya? ¿Ya? A ver, Adela. Profesor, dígame. Adela. Profesor, dígame. Aquí estoy. Léete esto, ¿ya? A ver, Ok. léete esto. Dice, aun cuando los cambios desarrollados en los 40 buscaban modernizar la estructura económica, estos se sostenían en el mantenimiento de relaciones coloniales y la exclusión electoral de un porcentaje importante de la población. Una situación diferente se observa en los índices de democracia igualitaria, deliberativa y participativa, las cuales aparecen bastante más rezagadas. Se trata de una época marcada por una política de élites dentro de un sistema de dominación oligarquina que empieza a ser cuestionado con algunos cambios en la estructura económica. Portocarrero, 1983, hasta que se produjo la restauración oligárquica con Odría, Contreras y Cueto, 2004, 297-307. Gracias. Miren, aún, ¿no? Cuando los cambios, los aires que respiraba el Perú en esos momentos, habían desarrollos económicos, ¿no? De todas maneras, estos desarrollos económicos se sustentaban en el mantenimiento de las relaciones coloniales, ¿no? ¿Ya? Y estas relaciones coloniales, dichos, por ejemplo, los que ejercían las grandes haciendas azucareras en el Perú, ¿no? Cartabio, Casagrande, Cayaltí, Chucarapi, ¿no? Y todas esas haciendas azucareras, ¿no? Que mantenían a los trabajadores viviendo a expensa de ellos y que no los dejaban salir de su territorio para que vayan a otro. Esos eran relaciones coloniales y con lo que mantenían a los peruanos, ¿no? En una prácticamente exclusión electoral. O sea, los excluían de las elecciones, ya sea como votantes. Y también en la sierra, las grandes haciendas que tenían a estos hombres trabajando para ellos. ¿No? O sea, eso es verdad, ¿ya? Entonces, una situación diferente se observa en los índices de democracia igualitaria, ¿no? Deliberativa y participativa, por las cuales aparecen bastante más rezagadas, más para años después, ¿no? Pero
Se trata de una época marcadamente elitista, una política dentro del sistema de organización, denominación oligárquica, ¿ya? Este señor Odría había restaurado a los oligarcas. Sí, es cierto, es verdad que él era de Tarma, pero su formación pues no era campesina, no era que tiraba para la gente de su raza, ¿no? Este señor era también otro oligarca, era otro criollo que tenían poder económico y que podían ser presidentes. ¿Mm? ¿Qué les parece eso? ¿Nada? ¿No le llama la atención nada? Sí, Bueno, profesor, interesante el tema. sí. A ver, Sí, profesor. Anaís. Anaís. Profesor, buenas noches. Listo. Vamos a ver, vas a leer ahorita la siguiente diapositiva que le voy a dar, ¿ya? A ver, Ya, profesor. listo. A ver. Ya. Dice, vale la pena recordar que aun cuando los cambios desarrollados en los 40 buscaba modernizar la estructura económica, estos se sostenían considerablemente en el mantenimiento de relaciones coloniales frente al campesino. Cottier, 1971, del 94 al 97, y la exclusión electoral legal y fáctica de un porcentaje importante de la población, principalmente mujeres y analfabetos. López y Barrenechea, 2005. ¿Ya? Ya, profesor. Sí. Kotler, que escribió el libro en el año 1971, y López y Barrenechea, que lo escribieron en el 2005, y que están en la página 94 a 97 en el primer caso, y la página 118 y 121 en el segundo caso, ¿ya? Pero vamos a ver, hay que volver a retomar que las relaciones económicas del Perú estaban basadas en una estructura todavía colonial, ¿ya? Y eso que todavía ya estábamos en 1900, segunda mitad del siglo XX, ¿ya? También hay que pensar en la exclusión electoral, básicamente de las mujeres y de los analfabetos. ¿Ya? Las mujeres analfabetos no votaban, entonces no eran considerados ciudadanos, no podían ejercer ningún trámite de ciudadanos, ¿no? No podían conseguir trabajo, no podían cobrar un cheque, no podían ir a pagar la luz, por ejemplo, ¿no? No podían hacer nada, ¿ya? O sea, esa era pues una discusión electoral legal y fáctica. Los blanquiñositos, los que hacían las elecciones en el Perú, ¿no? Vamos a ver, el segundo impulso fue en 1956 y que acabó en 1960 con el golpe de Estado de Velasco, ¿ya? De Juan Velasco Alvarado, ¿ya? A ver, Azumi,
Nada, no estás asumir, No la veo, profesor. pero sí está. A ver, Asumi Edith, Claudio. Edith, Edith, he dicho que un poco. A ver, Debren Soto, Dabren Soto. ¿Ah? Brenda. Mercedes, a ver, ¿sí? Yo no leo. Ya, profesor. Voy a leer. Ya está, Mercedes, ya. Mercedes, a ver, léete esta. Ya. Segundo impulso, 1956-1968. El segundo impulso ocurre precisamente con la caída electoral de Odría. Esta situación no solo responde a la celebración de elecciones y la transición hacia un régimen civil con la elección de Manuel Prado, sino también con el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres, el cual se hizo efectivo por primera vez en las elecciones presidenciales de 1956. Contreras y Cueto, 2004,306. Página 306, ¿ya? Miren, este de acá, el segundo impulso ya electoral del Perú, ¿no? El segundo impulso democrático en el Perú, ¿no? Precisamente ocurre cuando cae electoralmente Odría. No le dijeron a Odría, ¿ya? Y eso que Odría, pues, había hecho todo un cambalache, acciones, ¿no? Pero el carismático, ¿no? El personaje inglés que era Manuel Prado, siendo el hijo del presidente, después no Mariano Ignacio Prado, ¿no? Este señor pues tenía pues una elegancia, una prestancia, pues que donde sea se imponía, pues, ¿no? Y toda la gente pues votó por él y lo dejaron de lado a Odría, ¿ya? Estas elecciones, ¿no? No solamente encumbró al otro régimen civil que tenía Manuel Prado, sino también el reconocimiento al voto de la mujer. Las mujeres pudieron votar, pero solamente las alfabetas, las que sabían leer y escribir, ¿ya? Pero era pues ya un gran logro el que tenían las mujeres para votar, ¿ya? Ya en el Perú, o sea, votaban los hombres mayores de 21 años en ese tiempo, ¿ya? Que sepan leer, escribir, ¿no? Y las mujeres que sepan leer y escribir, ¿ya? Eso fue en 1956, ¿ya? ¿Estamos bien ahí? Ahora. Sí, está bien. Sí, profe, está muy bien, muy interesante. Ahora, a mediados de la caída de la década de los 60, ¿ya? Podemos apreciar una leve depresión que responde a la dinámica electoral de 1962, ¿ya? En esa oportunidad, el candidato del APRA era este señor, pues, ¿no? Don Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Y el candidato de la Acción Popular, don Fernando Belaúnde Terry, estamos en más cercanas, pues, ¿no? Fue un régimen, una competencia muy reñida, ¿ya? Porque Fernando Belaúnde Terry, pues, tenía su arraigo, ¿no? Haya de la Torre también, ¿ya? Pero llegan las elecciones y los dos comenzaron a acusarse de que me estás haciendo fraude, que me estás robando, que me... un problema grande. Entonces, ¿qué hizo las Fuerzas Armadas? Un golpe de Estado.
¿no? Y en ese tiempo vinieron a gobernar el Perú dos personajes, ¿no? José R. Lindley y, ¿cómo se llama el otro señor? No me acuerdo, ya me acordaré de un rato, ¿no? Pero ahí está José R. Lindley, ¿ya? Hizo pues un golpe militar que gobernaron hasta 1963, ¿ya? Fue un gobierno que vieron dos militares y que hicieron una transición porque las elecciones pues lo habían hecho fraudulentamente, ¿no? Entonces, ahí viene pues las segundas elecciones, ¿ya? A ver, Betina, no está, ¿no? Yo, Sí, a yo ver, probé. Katy, porque ha visto que levantó Katy la mano. Yo soy Jackie. Jackie, a ver, léete esto, Jackie. Ya. De este modo, en 1963 se desarrollaron las elecciones que dieron como ganador a Fernando Belaúnde, frente a un escenario complicado por la mayoría de oposición en el Parlamento. Esta situación fue originada por el cambio de reglas de repartición de escaños que hizo la Junta y se aplicaron en estas elecciones. Gilbert 2014, así como por alianza parlamentaria entre el aprismo y la Unión Nacional Ordirista, que optó por una estrategia obstruccionista y paralizó buena parte de las iniciativas del gobierno. Contreras y Cueto 2004, 217, 321 y Kuczynski 1980. Gracias. A ver, gracias, Jackie. A ver, en las elecciones de 1963, ¿no? Ya cuando los militares habían dejado, ¿no? Ya se habían calmado las cosas, entonces comenzaron a movilizarse, pues, ¿no? Las campañas, qué sé yo, ¿no? Y Fernando Belaúnde le gana las elecciones a Víctor Raúl Haya Latorre, ¿no? Pero las elecciones de los parlamentarios habían sido pues bastante reñidas, ¿ya? Y entonces, esa vez, el APRA, que era enemiga de Acción Popular, porque le había ganado las elecciones, ¿no? Junto con la Unión Nacional Odrista, hicieron la alianza APRA-UNO, ¿ya? Y ellos pues optaron por la estrategia obstruccionalista, ¿ya? O sea, la estrategia de poner obstrucción a todas las iniciativas que hiciera el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Realmente este régimen plagado de cosas que han venido sucediéndose año tras año, que por ejemplo habían hecho lo posible por sacar a un ministro por no saber escribir una palabra, por ejemplo, ¿no? Ya no lo pusieron reconocer, no supieron reconocer porque se había equivocado con semántica. Por semántica lo votaron al ministro, ¿no? Entonces, ahí en ese tiempo, los índices igualitarios y participativos exhiben pues, mejoras limitadas, ¿no? Ya los peruanos empezaban en esos momentos a respirar aires de hacer protestas populares, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, tenían Uceda, por ejemplo, se había levantado en la selva,
teníamos ahí a un señor que era movilizador social, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba este congresista que llegó a ser congresista, que el presidente Belaúnde Terry lo sacó de la pena de muerte, ¿no? Le perdonó la vida y después fue congresista, ¿no? En ese tiempo había, pues, importantes cambios económicos, sociales, ¿no? Caracterizados por el proceso de la inmigración, ¿ya? Acuérdense que las inmigraciones en el Perú comenzaron en 1940, ¿ya? Y imagínate que para 1960 ya tenían mejor perspectivas, ¿ya? Mejores cosas para hacer las inmigraciones, ¿ya? Y también dicha situación no solamente generó importantes espacios de cuestión social, sino la agitación política en el plano social, ¿ya? Ahí también han habido muchas movilizaciones de gremios que estaban organizados, que querían reclamarle cosas al Estado, ¿ya? Pero también hubieron importantes cambios en la matriz electoral y participativa, ¿no? Los cálculos de Julio Kotler, la población electoral en 1963 se había cuadruplicado en comparación con la de 1945. Situación que respondía, pues, a la dinámica de urbanización y mayor acceso a la educación, ¿ya? Los pobladores inmigrantes, por ejemplo, habían hecho invasiones, ¿no? Han tenido aquí la primera invasión en 1940, el Cerro San Cristóbal, encima de Hacho, ¿ya? Y luego han venido acá a La Parada, el Cerro San Cosme, ¿ya? Pero también han inmigrado, pues, a la ciudad, tenían algo de plata y han comenzado a acceder a la educación, ¿ya? Y ahí, en esas oleadas inmigracionistas, han surgido grandes hombres, ¿ah? ¿Ya? Que gracias a su empeño, a su gana de superación, han hecho todo lo posible por salir adelante, ¿ya? También, esto de acá, es cierto de que gran parte de la población aún se mantenía al margen de estas dinámicas, de estas formas de vivir, ¿no? Todavía quedaban campesinos, quedaban personas en Lima mismo que no podían salir adelante, ¿no? Entonces, comenzaron a buscar la manera de que estos puedan ser mejor vistos como peruanos, ¿ya? Vamos a ver. Brian, Profesor, no hay ningún Brian. Brian Chiliguana, ¿no hay? ¿Ah, sí? Solamente tenemos un hombre que se llama Franklin nomás. Ah, ¿y Brian no es? No, se llama Franklin. A ver, Franklin. Franklin. No está, creo. Carmen. No ha entrado, profesor. Ya, no está. Carmen Rosa. Carmen Rosa. No está. Profesor Carmen Rosa o Carmen Mercedes.
A ver, Carmen, a ver, cualquiera, a ver, Carmen Mercedes no, pues no, Carmen Mercedes no. Carmen Rosa es. A ver, a ver. Alicia, y a Katy Llanos hablas tú, ¿ya? Katy Llanos, ¿sí? Alicia, profesora Alicia, estoy. Alicia, ya, Alicia, a ver, Alicia. A ver, léete esto, ¿ya? Ya, profesor. La población electoral de 1953 se había cuadriplicado gracias a las dinámicas de urbanización y el mayor acceso a la educación entre la población migrante. Sin embargo, gran parte de la población aún se mantenía al margen de esas dinámicas. Este periodo resalta también por ser el primer momento en la historia democrática peruana, en el que observamos un incremento importante de carácter deliberativo. Deliberativo. Sí, de la democracia. Esto está enmarcado principalmente por la participación de los partidos modernos en el escenario del post-ordilismo, que canaliza al menos simbólicamente la voluntad de sectores de la población que había sido previamente excluidos y que ahora tienen algún grado de voz frente a las decisiones de los gobiernos Vergara 2015. Gracias, Adela, Alicia, gracias. A ver, este periodo de 1963, ¿ya? En que hay pues un carácter deliberativo, ¿ya? Esto se basa, lo dice Vergara, en alusión a que se hacen partidos políticos. Ya hemos visto que en el Perú participaba la Unión Nacional Obrerista, el Partido Aprista Peruano por otro lado, la Acción Popular por otro lado, pero también la Democracia Cristiana, el Partido Popular Cristiano, está acá, ¿no? Con Bedoya Reyes, ¿ya? O sea, ya había más partidos y esto le daba una dinámica al Perú. Los partidos estos que ahora les dicen tradicionales, es lo que han hecho el Perú, porque ellos sí participaban deliberativamente del Perú, ¿ya? Sino que se han venido a menos, se han dejado llevar por las cosas que dicen, ¿no? Las personas, ¿ya? Pero este carácter deliberativo está marcado principalmente en la participación de los partidos modernos, ¿no? ¿Ya? En los escenarios del post-odiismo, dice, ¿ya? Porque cuando sale Odía, pues comienzan a salir estos partidos políticos para deliberar lo que pasa en el Perú, porque no solamente era Odía el que mandaba las cosas, ¿no? Entonces, estos partidos políticos, ¿ya? Que habían sido previamente excluidos y que ahora tienen algún grado de voz frente a las decisiones del gobierno, ¿ya? Por ejemplo, el partido aprista, ¿no? Que eran excluidos de las democracias en el Perú, pero que después, con la convivencia democrática que hizo Manuel Prado, ¿no? Que hicieron de que el partido aprista volviera. Usted sabe que desde Sánchez Cerro habían sacado al partido aprista porque Sánchez Cerro pues, recibió un balazo y un aprista, ¿no? Y de ahí lo comenzaron a seguir a los apristas a muerte. Lo perseguían por todo el Perú, ¿no? Los apristas se escondían, ¿ya? El partido aprista pues era el perseguido de todos los peruanos, ¿ya? Entonces, ahí, por eso en esa época, ¿no? Que comienza a vislumbrarse pues la participación deliberativa de los peruanos, ¿ya? A ver, ahora pues de acá es lo más cruel en el Perú, ¿no? A ver, Charito, Lino Rosales,
Buenas noches, profesor. Listo, Charito. A ver, léete esto, ¿ya? Ya. Dice, del mismo modo, si observamos el índice de democracia liberal, también observamos un incremento importante. Esto, sin embargo, no significa que estemos frente a una situación completamente deseable, especialmente si tomamos en cuenta que la dinámica parlamentaria de la alianza APRA 1 motivó en gran medida la segunda intervención institucional de las Fuerzas Armadas en 1968, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado. Se hace 1979. Dicho gobierno, autoproclamando como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, personificó cambios drásticos en la dinámica sociopolítica que había caracterizado la primera parte del siglo XX, Sí. ya, desarrollando un proceso que ha sido catalogado como democratización por vías autoritarias, Kotler, 1971. A ver, acá les cuento, ¿ya? La democracia en el Perú siempre ha tenido, pues, altos y bajos, ¿ya? Pero cuando observamos el índice de la democracia liberal, también observamos un incremento importante. Esto se ha dado por partes en el Perú, ya lo sabemos, ¿no? Pero no es que estemos frente a situaciones completamente deseables, ¿no? Porque todavía falta mucho por hacer por la democracia del Perú, ¿no? Y especialmente si tomamos en cuenta la dinámica parlamentaria, ¿ya? Y lo comenzaba a hacer pues el APRA 1, ¿ya? Que se habían juntado los dos para sacarlo a José Luis Bustamante Rivera, ¿ya? Pero con la intervención institucional de las Fuerzas Armadas en 1968, cuando entró el general Velasco, pues y le dio un golpe a Belaúnde, ¿ya? Y es que Belaúnde, yo no sé si este presidente se ha dejado rodear por personas que han hecho corrupciones en el Perú, ¿no? ¿Ya? Porque este señor, para mí, ha sido un hombre honesto, ¿no? Pero hay que ver todavía, pues, ¿no? Habrá que investigar, qué sé yo, pero hasta donde yo más o menos lo conozco, lo he visto, ¿no? Era un hombre honesto, ¿no? Pero él hace un nuevo contrato con la International Petroleum Company. ¿Saben qué es eso? ¿Ah? No, profesor. ¿No saben? La International Petroleum Company. La Brea y Pariñas. ¿Conocen la Brea y Pariñas? ¿Quién es del norte? ¿Ah? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué cosa era la Brea y Pariñas? ¿La Brea? Sí, y Pariñas. Son ciudades de Talara, profesor. Claro, claro, ahí está. ¿Ya? A ver, miren, ¿ya? En 1919, 1920, ¿ya? A los albores del siglo XX, el presidente de ese tiempo, ¿quién era? ¿Ah? ¿Quién es el presidente? ¿Belaúnde? Belaúnde. 1919. Antes. Leguía, ¿no es cierto? Era el presidente Leguía, ¿ya? Este señor le hace un contrato a la International Petroleum Company, ¿ya? Era la compañía internacional de petróleo, ¿ya? La International Petroleum Company, para que explote los yacimientos petrolíferos que habían encontrado ahí, la Brea y Pariñas, ¿ya? Que era una hacienda en Talara, ¿ya? Era una hacienda, ¿ya?
ahí encontraron el petróleo. Entonces ellos pusieron las plantas, todo, pues, ¿no? Las fábricas para extraer el petróleo. Ahí es Petroperú, profe, ¿no? Ahora. ¿Cómo? Ahora es Petroperú en Talara. Claro, ahora es Petroperú, pues. Pero, por eso, esto es gracias a Velasco, ¿ya? Pero Leguía hace pues este contrato, ¿no? Y que la International Petroleum Company venía al Perú y ponía acá la planta extractora del petróleo, ¿ya? Y la International Petroleum Company le iba a pagar 50 centavos por barril que sacaban al Perú, ¿ya? El barril costaba mucho más, mucho más, pero ellos pagaban 50 centavos porque habían puesto sus plantas, ¿ya? ¿Cuánto tiempo le dio? 50 años, ¿ya? Pero pasó ese tiempo, 1920 a 1950, ya, pues no, ya estaban por cumplirse, y entonces el presidente Belaúnde, ¿ya? En 1968, les hace pues un nuevo contrato a la International Petroleum Company. En ese tiempo era la gasolina ESO, ¿ya? ESO. ¿Ya? Ustedes busquen ahí la gasolina, una cosa redonda acá, y decía acá ESO, así, ¿ya? ESO, ¿ya? Esa empresa, pues, explotaba el petróleo y se lo llevaba a Estados Unidos, ¿no? Allá era, ¿ya? Yo no sé, digo por eso, si Belaúnde ha sido responsable o su entorno, pero la cosa es de que la página 11, que estipulaba el precio del petróleo que iban a pagar Estados Unidos, la arrancaron, ¿ya? Y claro, se especula, se dice de que en esa página figuraba pues, otra vez el pago de 50 centavos por barril. O sea, le hicieron un contrato nuevo y hacen con el mismo precio donde estamos, ¿no? Eso, solamente eso, ocasionó que el general Velasco, ¿ya? El 3 de octubre de 1968, ¡paf!, acabara con el gobierno democrático que lo presidía Fernando Belaúnde Terry. Acá está, este es el general Velasco, este es el general Velasco, ¿ya? Este es el general Velasco. ¿Sabe quién es ese señor? ¿Ah? Este señor es el Salvador Allende, el presidente de Chile, ¿ya? El que murió en la torre de... murió en el Palacio de la Moncada cuando... el Palacio de Gobierno de Chile, cuando el general Pinochet les dio el golpe de Estado, ¿ya? Bueno, este golpe de Estado que dio Velasco a Belaúnde, ¿ya? Fue un golpe de una institución, el ejército peruano, ¿ya? Era la primera vez, ojo, la primera vez que un presidente del Perú representaba a una institución, al ejército peruano, ¿ya? Y dijeron, porque Velasco era en ese tiempo el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que queda ahí gracias a sus asesores por la, ¿cómo se llama esta calle? Petit Suars, ¿ya? Ahí está el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Velasco era el presidente, ¿ya? Entonces, ese golpe de Estado fue en global las tres instituciones peruanas, el Ejército, la Marina y la Aviación, ¿ya? Esto de acá estuvo bajo el mando del general Velasco, ¿ya? Ahora, dicho gobierno de Velasco, autoproclamado como gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿ya?
Pero, ojo, este señor personificó los cambios drásticos en la dinámica sociopolítica que había caracterizado la primera parte del siglo XX. ¿Ya? En el siglo XX, ¿cómo era la dinámica? A ver, recordando, porque se acaba la hora. A ver, ¿cómo era la dinámica? ¿Ah? ¿Cómo era la dinámica? La primera mitad del siglo XX, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo era la dinámica? A ver, las instituciones que miraban por el Perú, que trabajaban con la economía del Perú, con el aval del gobierno, era todavía un régimen colonialista, donde todos los peruanos tenían que trabajar para ellos las horas que sea posible. Ellos no lo dejaban salir de sus feudos, no lo dejaban salir, ¿no? Entonces, esa dinámica que tenía, y Odría les había devuelto su estatus de gamonal, estatus de oligarcas a estos regímenes de peruanos que explotaban a los peruanos. En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1968, más precisamente desde 1969, cambió, porque el general Velasco, ojo, que va a acabar, el general Velasco, a los pocos días, a los 6 días de dar el golpe de Estado, se fue a la Brey Pariñas, mandó a que el ejército ocupara las fuerzas, el interior de la petrolera, de la International Petroleum Company, ¿ya? Y en el momento que ellos estaban allá, él, acá en Lima, pronunció un discurso haciéndonos saber de que la dignidad del Perú otra vez estaba recuperada. ¿Ah? Y él comenzó a decir lo que pasaba en Talara porque se lo estaban dando en comunicación a él. Desde ese día, el 9 de octubre de 1968 comenzó, el 9 de octubre era declarado Día de la Dignidad Nacional, por la que todos los peruanos teníamos que izar la bandera. Eso es lo que hizo. Y en 1969, y aquí para acabar, ¿ya? En 1969, dio la ley de la reforma agraria, que eso después se lo voy a contar. ¿Ya? La ley de la reforma agraria, por la que todos los gamonales, los terratenientes, los oligarcas del Perú tenían que irse y dejar las tierras a los peruanos. Velasco dijo: campesino, tu patrón no comerá más de tu pobreza. Es así como el gobierno del general Velasco comenzó su régimen en 1968. ¿Algo que decirme? Díganme algo, pues. No me dejen hablar. A ver, Saraí. ¿Ninguna no va a hablar? Profesor, o sea que cambió todo el gobierno de Velasco, ¿no? Porque sí, ya, sí, como dijo, ¿no? Ya no comerá de tu pan, prácticamente ya no abusará, ¿no? Con las personas. Eso. Pobres, Claro, ¿no? Velasco tuvo sus errores, pero también tuvo sus aciertos, ¿ya? Tuvo sus aciertos. Yo les invito a ustedes a mirar la toma de Talara, por ejemplo, el 9 de octubre, no, 9 de octubre de 1968.
¿ya? El 9 de octubre de 1968. La reforma agraria, el 24 de junio de 1969, ¿no? Claro, la reforma agraria no ha sido, ha sido la reforma más revolucionaria de América, pero le faltó pues forma, ¿ya? Porque de fondo estuvo bien. La forma de la revolución en este momento fue pues fatal, ¿no? Las dejo ahí. Esta clase va a continuar la próxima semana, ¿ya? Pero dígame pues qué han aprendido, aunque sea, pues, ¿ya? ¿Está bien? Ok, profesor. Chicas, hablen. Sí, profe, sí. Me están dejando hablar mucho a mí. Yo quiero que hablen ustedes. Profesor, póngale 0 que no alza el audio. Ah, ya. Van a ver que toditas van a alzar el audio, profesoras. 5 Profe, sino que toditas van a alzar. la clase es interesante. Sí. Dime, Elisa. Como a veces no sabemos mucho del tema, simplemente escuchamos para aprender, pues, profe. Temas nuevos que yo escucho, ¿no? O sea, usted habla, yo le escucho para... A mí me gusta que Ya, conversen. profe, pero estamos atentas, pues. Sí, Es lo importante, estamos aprendiendo. Profesor, una preguntita. Dime, Diana. Soy Diana Arévalo. ¿Cómo? Soy Diana Arévalo. Dime, Diana. Una preguntita, profesor. Dime. En el gobierno de Juan Velasco, ¿ahí fue cuando cambió la Constitución? No. En el gobierno de Fernando, ¿cómo se llama Francisco Morales Bermúdez, en 1979, ¿ya? Ah, ese es de la 79. Ah, ya. Sí, todavía no hemos llegado ahí, ¿ya? Ah, ya. Ah, ya, hemos llegado todavía ahí. Ya. ¿Ya? Listo, chicas. Nos vemos la próxima semana, pero más mosca, pues, ¿ya? No me dejen hablar solo, ¿ya? Chao. Chao, profe, ahí ni nacía. Cuídese.